Muy buenas tardes para todos los que van a ver este video. Presento un saludo especial a la tutora Jenny Chalarca Hoyos de la materia Derecho Constitucional General del programa de Derechos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. A todos los demás compañeros de grupo, el día de hoy vamos a venir a presentar la temática sobre los enfoques del constitucionalismo, sus conceptos y su aplicación principalmente a través del nuevo constitucionalismo europeo y el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Tuve la oportunidad de hacer equipo de trabajo con mi compañero José Gregorio Bautista Rico, quien también va a realizar su respectiva presentación. Hola, soy José Gregorio Bautista, estudiante de Derecho en la UNAD y agradeciendo el honor de formar equipo con el compañero Cristian Orduz, les hablaré sobre el nuevo constitucionalismo europeo. En primer lugar, debo señalar que el curso Derecho Constitucional General me conduce a interpretar el derecho constitucional como la rama del derecho público enfocada en los principios, conceptos y leyes que ayudan al desarrollo integral de los ciudadanos desde el enfoque de las necesidades de un país. En mi formación como futuro abogado resulta de gran interés por cuanto estudia las formas de gobierno, la regulación y delimitación de las funciones del poder ejecutivo, legislativo y judicial desde la comprensión de los principios y valores constitucionales, la aplicación de las garantías y derechos fundamentales de las personas y del entorno ambiental. Para poder hablar de constitucionalismo, nos remontamos a su definición. Ya podemos hablar del tema de que el constitucionalismo es aquella rama filosófica y política que se encarga de la administración de poder, de la distribución de la estructura del Estado a través de sus diferentes poderes. Bien sabemos que en nuestra Constitución, hablando por la colombiana, se consolida en el ordenamiento del Estado tres poderes básicos o tres poderes generales que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pero que todos se rigen bajo la fundamentación propia de la Carta Magna o de la Constitución Política como norma de normas. Y sobre esta Constitución se enmarcan todas las demás leyes y todas las demás normativas que tenemos para el funcionamiento del Estado y de nuestra misma sociedad, pero siempre partiendo de la base de la Constitución política. Podemos decir que el constitucionalismo a nivel mundial o a nivel regional se manejó a través de cuatro grandes etapas. Un constitucionalismo experimental que fue el que nació a partir de la época de la independencia, más o menos desde los años 1810 hasta el 1850. Posteriormente vino un constitucionalismo de encargados de la apertura económica que se manejó desde 1850 hasta 1917 aproximadamente. Posteriormente vino un tercer enfoque del constitucionalismo, que es el que podemos llamar de la cuestión social, que se manejó desde esa segunda mitad de la segunda década del siglo XX hasta más o menos los años 80. Y a partir de los años 80 hasta la actualidad podemos estar hablando de una cuarta fase del constitucionalismo, que es la que tenemos hoy en día, el constitucionalismo de los derechos humanos, y que se rige a partir de una serie de leyes, de una serie de normativas, tanto mundiales como a regímenes o a sistemas más locales o regionales, de los cuales estaremos hablando a continuación. Hablar del nuevo constitucionalismo europeo exige referirse a la Revolución Inglesa de 1689, la Revolución Norteamericana de 1776, que lleva a declarar la independencia, la Revolución Norteamericana de 1787, que establece la Constitución, y de la Revolución Francesa de 1789,
que estableció los valores de libertad, igualdad y fraternidad, consagrando el término Constitución, con los cuales se buscó limitar el poder del rey y acabar con la monarquía absoluta, con la intención de regular los poderes públicos y los derechos del pueblo en un documento solemne llamado Constitución, como lo refiere el título El surgimiento del Estado Constitucional de Bartolomé Senzano en 2011. Debemos en consecuencia ubicar el nuevo constitucionalismo europeo en 1924, después de la Segunda Guerra Mundial, y en las constituciones de Italia, Alemania y Francia, que buscan estabilizar la economía y solucionar los problemas de marginación ocasionados por los indicadores excluyentes de la economía de mercado de dichas sociedades industrializadas, llevando a una nueva concepción de Estado donde la Constitución establece derechos sociales, sistemas de cobertura social, prevención del riesgo, entre otros, y promueve el pluralismo como valor fundante de la convivencia entre particulares, según estudios de Gómez y Sasa en 2006. Cuando ya nos enfocamos en el enfoque del nuevo constitucionalismo latinoamericano, podemos empezar que este movimiento empieza a generar mayor incidencia a nivel regional a partir de la Constitución de Colombia de 1991, que tuvo particularidades de inclusión social y de participación de gran cantidad de la población en su construcción. Asimismo, la Constitución argentina en 1994 y la Constitución venezolana en 1999. Todas ellas cambiaron sus enfoques, ya que la mayoría de sus antecesoras constituciones venían desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, lo cual hacía que en esa garantía de los derechos fundamentales de todas las personas, el trabajo era bastante corto. Pero sin embargo, ese nuevo constitucionalismo que abre las puertas, digamos, en cierto modo, de poder abrir la normatividad a la protección de los derechos fundamentales de la sociedad, se ve en muchas de las ocasiones sesgada, por decirlo así, o se ve obstaculizada en su implementación porque se cambia la normatividad, pero las formas tradicionales de gobierno no evolucionan demasiado. El poder se sigue concentrando de manera superior en algunos de los casos de los gobiernos latinoamericanos sobre el ejecutivo, y eso ocasiona que no se logre el fin propio del constitucionalismo. Entonces, viene a partir, por ejemplo, de los conceptos vistos en el artículo de Roberto Gargarella sobre el constitucionalismo en América, que a pesar de no podríamos hablar propiamente de un nuevo constitucionalismo, porque a pesar de buscar la garantía de los derechos a través de la estructuración de estas nuevas constituciones, sobre todo de los derechos humanos, su implementación se ha quedado corta y las evoluciones en cuanto a los cambios en las viejas formas de poder no han sido lo suficientemente grandes. No han habido innovaciones que puedan permitirnos a nosotros hablar hoy en día que el constitucionalismo latinoamericano tuvo una verdadera transformación. Y si lo vemos en la práctica es así. Vemos que en Latinoamérica existen en la actualidad varias dictaduras que vulneran los derechos, como gobiernos democráticos que concentran demasiado su poder sobre el Ejecutivo, que han logrado, por alguna manera, infiltrar o han logrado concentrar el poder legislativo, el poder judicial y tener los entes de control a su favor, lo cual ha, digamos que, permeado la función propia del Estado de los pesos y contrapesos, de tener un Estado organizado en 3 ramas de poder diferentes y que cada una de ellas se encargue de interactuar con la otra para mantener un equilibrio de poderes. El neoconstitucionalismo europeo se convierte así en una corriente jurídico-constitucional
relacionada con su contexto histórico, sus dinámicas y las tendencias políticas de la época en que surgió y en la que se hizo dominante en la escena europea, con una tendencia progresista y una visión de triunfo frente al fascismo, junto a las tendencias jurisprudenciales y doctrinarias vinculadas a los textos constitucionales, tanto a nivel estatal como comunitario europeo, confluyendo en la conformación de la Organización de Naciones Unidas ONU, entidades regionales y la creación de la Unión Europea y el llamado Estado de Bienestar, que marcan el contexto político del constitucionalismo europeo. Su escenario actual es complejo en cuanto al incremento de los niveles de democracia y legitimidad de las instituciones, porque a pesar de la conquista de derechos para las mayorías, con los fenómenos asociados a la globalización neoliberal, se ve una tendencia a la puesta en riesgo y repliegue de esos avances, traducido en la pérdida de legitimidad de las instituciones comunitarias europeas, como lo refiere Héctor Testa en su libro Neoconstitucionalismo Europeo. Bueno, habiendo escuchado también de nuestro compañero José Gregorio todo este trasfondo que tiene el constitucionalismo europeo y de mi parte el constitucionalismo latinoamericano, nos quedan muchas reflexiones en ese sentido y principalmente es la de lograr que el constitucionalismo o el nuevo constitucionalismo más bien, como está estructurado a partir de las formas de gobierno que se rigen por una norma superior como la Constitución política, que en la mayoría de los casos busca la protección de los derechos fundamentales y de manera colectiva, pueda darse de una manera integral. Es decir, que nosotros podamos implementar de una manera clara, concisa y completa todo ese articulado grande que manejan nuestras constituciones, tanto a nivel latinoamericano como a nivel europeo, porque las normas están escritas y buscan principalmente la garantía y la protección de los derechos de toda la sociedad. Entonces, esa invitación es a empezar como sociedad nosotros a hacer ese análisis de cuál es el avance de la implementación de ese nuevo constitucionalismo. Tiene un buen fin y su idea, a través de la gobernabilidad, de la separación de poderes, de ese sistema de pesos y contrapesos, puede ser efectiva en la medida que ningún poder sea capaz de permear al otro y que exista un verdadero equilibrio que nos permita desarrollarnos como sociedad buscando siempre la garantía de los derechos fundamentales de todos, la protección de los derechos individuales y de las libertades que tenemos como sociedad, y de que juntos podamos construir Estado, podamos construir nación y desarrollarnos integralmente. Muchísimas gracias.